Hola, amigo. Me alegro mucho de verte. Hola, yo también. Esto es para ti. Gracias. Bueno, pasa y voy a poner la tetera. ¿Qué tal? Vimos que era imposible caminar. ¿Qué estaba pasando allí? Vacaciones, como siempre. Imagínate, este año la Pascua coincidía con el Domingo de Ramos ortodoxo y la Pascua católica, y era Ramadán para los musulmanes. Había mucha gente, pero al mismo tiempo se respiraba un ambiente de exaltación sin precedentes. Pero al cabo de unos días todo desapareció como la niebla. Al fin y al cabo, un lugar sagrado sigue siendo un lugar sagrado. Espera un minuto. ¿Qué fecha fue esa? ¿El 9? Sí, el 9 de abril. Correcto. En ese momento sentí una elevación sin precedentes, aunque estaba a miles de kilómetros del lugar sagrado. Así que no se trata de lugar. Tal vez, supongo que no es una coincidencia que tantas religiones celebren sus fiestas en este día. Bueno, sí, alguien debe fijar estas fiestas. Sería interesante aprender sobre esto. Llevo mucho tiempo preguntándomelo. ¿De dónde viene esta tradición de celebrar las fiestas? ¿Por qué algunas fiestas tienen una fecha fija mientras que la de otras cambia cada año? ¿Y qué ocurre realmente en esos días? ¿Qué te apetece, té o café? Té. Sí, me parece muy interesante también. Incluso he tratado de descubrir algunos patrones detrás de estos días. Y surge una imagen muy interesante. Pero primero, dime, ¿qué sabes de calendarios? Bueno, prácticamente nada, simplemente está ahí, y eso es todo. A veces incluso olvido qué fecha y qué día de la semana es. Lo estás subestimando. Afecta mucho a nuestra vida. Sobre todo cuando sabes qué día es, en qué signo del zodíaco está el sol, qué día lunar es, y si la luna está creciente o menguante. En la antigüedad, la gente prestaba mucha atención a todo lo relacionado con el movimiento de los astros. Hacían grandes esfuerzos para estudiar los planetas de nuestro sistema solar y los movimientos del Sol y la Luna. Precisamente por eso utilizaban calendarios solares lunares. Como he descubierto, las fiestas están vinculadas a los ciclos cósmicos. Hoy en día, la Iglesia desprecia la astrología, que ha sido desacreditada por charlatanes y pseudoastrólogos durante los 2 últimos siglos, hasta tal punto que los horóscopos se imprimen en todo, excepto quizás en el papel higiénico. Internet y las redes sociales están llenas de horóscopos para todas las ocasiones. Sin embargo, esto no impide que la propia Iglesia utilice los frutos de esta ciencia tan antigua y seria. Desde la antigüedad, la astrología ha sido la ciencia de reyes y sabios. Ya se estudiaba y practicaba en el antiguo Egipto. El concepto de astrología abarcaba la astronomía, así como las matemáticas, la física y la química. Uno de los mandamientos de los antiguos egipcios establecía que estaba prohibido intentar conocer el futuro y recurrir a los servicios de adivinos. Las reglas para los sacerdotes estaban escritas de la siguiente manera: no intentes saber lo que aún no ha sucedido. En el antiguo Egipto, los sacerdotes poseían amplios conocimientos, principalmente sobre el camino del desarrollo espiritual de una persona, y también dominaban las ciencias exactas. Un ejemplo de una persona que logró combinar el desarrollo espiritual, el conocimiento de las ciencias naturales y la función de funcionario del gobierno fue Imhotep. Aportó inmensos beneficios, no solo para sus contemporáneos, sino también para nosotros, los pueblos del futuro. Imhotep egipcio, IIMHTP, el que viene en son de paz. Es un antiguo sabio egipcio, arquitecto, astrólogo del periodo del reino antiguo, visir Tagti, del faraón Djoser, del primer faraón de la tercera dinastía, 2630-2611 a.C. La palabra Tagti significa gran gobernante.
el cargo más alto en el antiguo Egipto. Imhotep era una persona que poseía amplios conocimientos de medicina y trataba hábilmente a las personas, gracias a lo cual más tarde fue venerado por la gente del antiguo Egipto como el dios de la medicina, aunque no había magia de por medio. Imhotep poseía realmente profundos conocimientos. Hoy se le conoce como el gran arquitecto del antiguo Egipto y el diseñador de la primera pirámide escalonada de Djoser. Fue él quien sentó las bases para la construcción de las 3 grandes pirámides de Giza, alineándolas según las coordenadas geográficas del mapa estelar. La gran esfinge, erigida mucho antes de esa época, sirvió de importante punto de referencia para la colocación precisa de la pirámide escalonada de Djoser. Las actividades de este sabio no estaban asociadas a predicciones mágicas. Su objetivo era interpretar correctamente los acontecimientos que ya habían ocurrido para comprender la voluntad de Dios de la que dependía el futuro. Además, Imhotep recibió más tarde el título de sumo sacerdote, denominado Ur-Maa, que significa gran vidente. Los antiguos egipcios prestaban gran atención a los acontecimientos significativos, las señales y los sueños, pues creían que, a través de ellos, Dios intentaba advertir a la gente sobre algo. Debido a estas creencias, los antiguos egipcios eran en general personas observadoras tanto en el ámbito de los fenómenos naturales como en el de los asuntos sociales. Trazar analogías e identificar patrones tomaba la forma de predicciones. Lo mismo ocurría con la astrología. La astrología de la época no era adivinatoria. Todo ello puede considerarse predicción científica que tenía en cuenta diversos ciclos cósmicos en cuestiones agrícolas, astronómicas y médicas. Al fin y al cabo, eran los sacerdotes quienes se dedicaban al desarrollo de la ciencia en aquella época. Resulta que la astrología es una ciencia muy interesante y no tan sencilla como puede parecer a primera vista. ¿Será por eso que la gente se interesa tanto por ella? No. La astrología no le interesa a la gente como ciencia. La astrología le interesa a la gente como magia, para conocer acontecimientos futuros. ¿Recuerdas cómo dice una canción? ¿Qué decir? La gente es así. Quiere saber qué pasará. Sí, antes habían canciones con un significado profundo. ¿Y qué pasa con los calendarios? ¿También tienen un significado? Te lo enseñaré. Desde la antigüedad se han utilizado varios calendarios, el calendario lunisolar y el calendario lunar. El calendario lunisolar refleja los movimientos visibles de la luna y el sol. El calendario lunar es un tipo de calendario basado en el ciclo de las fases lunares. Un mes lunar o sinódico es el periodo de tiempo que transcurre entre 2 lunas nuevas consecutivas. Existen muchos calendarios. El calendario de Dendera, el calendario asirio, el calendario vietnamita, el calendario persa antiguo, calendario griego antiguo, calendario judío, el calendario chino, el calendario Rapa Nui, Isla de Pascua, calendario romano, calendario sumerio. Uno de los calendarios lunisolares más antiguos fue descubierto en 1972 en el yacimiento de Achinsk, en la cuenca norte de Minusink. Estaba tallado en un colmillo de mamut y tenía forma de bastón con un dibujo en espiral de bandas parecidas a serpientes. La antigüedad del hallazgo ronda los 18.000 años. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la gente contaba los días según las fases de la luna durante el Paleolítico, dado que la comunidad del recuento requiere un número entero de días en un mes y los diversos ciclos lunares oscilan entre 27,2 y 29,6 días y no pueden dividirse uniformemente en días enteros. Los calendarios han intentado durante mucho tiempo compensar la inexactitud con duraciones variables de los meses o la introducción de días adicionales. En el budismo, todas las fechas significativas están ligadas exactamente al calendario lunar.
La luna llena, quinceavo día de la luna creciente y la luna nueva se consideran fiestas propicias mayores, mientras que los días octavo de la luna creciente y menguante se consideran fiestas propicias menores. Además del calendario lunar, los budistas también utilizaban el calendario solar ordinario, en el que los meses tienen sus propios nombres. Calendario babilónico. Los babilonios contaban los meses a partir de la luna nueva. Los meses comenzaban siempre al atardecer, con la primera aparición del creciente lunar. Un año constaba de 12 o 13 meses. El lunes estaba dedicado a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. Antiguo calendario eslavo. El calendario eslavo también era originalmente lunar. La propia palabra mes indica que este periodo estaba determinado por el ciclo lunar. Sin embargo, la necesidad de dedicarse a la agricultura les llevó a prestar más atención al sol. Las principales festividades también estaban ligadas al sol. Así, con el tiempo, el calendario pasó a ser lunisolar. Boris Alexandrovich Rybakov, investigador de la cultura eslava y la historia de la Rus de Kiev, y miembro de la Academia Rusa de las Ciencias, concluyó, mediante una comparación con el calendario folclórico, que los eslavos consideraban la correlación de todo el ciclo anual con los acontecimientos astronómicos. Estos acontecimientos incluían los días de los solsticios y equinoccios, que se celebraban como fiestas eslavas, como Maslenitsa, Upala, Osenini y Kolyada. En la rueda del año formaban una cruz equilátera con 4 vértices. Se marcaban los encuentros o estrechi entre los vértices, que estaban más estrechamente ligados al calendario lunar y se prolongaban en el tiempo. Así, la rueda del año formaba una estrella de 8 puntas. El calendario celta de fiestas anuales. Samhain, Hallow's, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Yule, solsticio de invierno. Imbolc, Candelaria, del 1 al 2 de febrero. Ostara, equinoccio de primavera. Bealtaine, noche del 30 de abril al 1 de mayo. Lita, Mitmer, solsticio de verano. Lugnashad, Lamas, 1 y 2 de agosto. Mabón, equinoccio de otoño. En la religión celta hay 4 fiestas religiosas principales que se mencionan periódicamente en los textos mitológicos irlandeses: Samhain, Imbolc, Beltane y Lugnasad. El año celta se divide en 2 estaciones: la estación oscura, que comienza con Samhain, y la estación brillante, que empieza con Beltane. Pero siempre he pensado que los sacerdotes las determinaban. Y resulta que todas las fiestas están ligadas al sol y a la luna. Exactamente. Desde tiempos inmemoriales se han celebrado exactamente en los días que coincidían con determinados ciclos cósmicos. La naturaleza calendárica de las fiestas coordina los ritmos de la vida humana y los ritmos del universo. Ayuda a hacer una elección a favor del orden, del sentido de la vida, frente al caos y la muerte. Existe la ciclicidad de las fiestas, los ciclos de la rotación de la luna, la ciclicidad del movimiento del sol y otros ciclos cósmicos. Ahora entiendo por qué los pueblos antiguos observaban los equinoccios y los solsticios con tanta precisión. Resulta que en la antigüedad los habitantes de distintos continentes tenían los mismos conocimientos. Sí, tienes razón. ¿Recuerdas que te hablé del gráfico? Pues bien, cuando dibujé en ella las festividades de las principales religiones, vi una imagen interesante, que casi todas coinciden. Permíteme que te lo muestre. Y fíjate, por ejemplo, el día del solsticio de verano es la fiesta de 5 religiones. Además, los eslavos celebran este día Iván Kupala, los lituanos Lado en Polonia, Sobotki en Letonia, Ligo o el día de Janop. En Dinamarca celebran este día, la víspera de San Juan, y en España encienden las hogueras de San Juan. Mientras estudiaba las fiestas y su ciclicidad, me di cuenta de que casi todos los calendarios tienen un tiempo oscuro y otro claro. Tengo una pregunta.
¿Por qué durante el periodo oscuro hay tantas fiestas luminosas? La celebración de Nuestra Señora de Kazán, la presentación de la Virgen María en el templo, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la fiesta de San Andrés, Hanukkah, Navidad, Nochebuena, el triunfo de la Santísima Virgen María, Epifanía. El tiempo oscuro se considera el tiempo en que todos los espíritus malignos se vuelven muy activos. Esto se puede identificar por el estado interior de las personas. Las personas suelen encontrarse en un estado negativo y depresivo durante este periodo. Déjame adivinar. Estamos en otoño. Como médico puedo decirle que es la época en que se agravan todas las enfermedades crónicas. En primavera y otoño, el cuerpo humano está expuesto a diversos ataques. Se vuelve más susceptible a las infecciones y al cambio de las condiciones meteorológicas. En los Países Bajos se realizó un amplio estudio epidemiológico en el que participaron 7.000 personas. Demostró la prevalencia global de los trastornos mentales es mayor en el periodo otoño-invierno. La misma tendencia se observó en Estados Unidos. La exacerbación estacional de las enfermedades se produce en casi el 40% de la población y dura aproximadamente entre 6 y 8 semanas y pasa en primavera. En el periodo otoño-invierno empeora el estado de ánimo, disminuye o se pierde la capacidad de disfrutar del placer, se produce somnolencia, apatía y aumento del apetito. Incluso los jóvenes pueden experimentar insomnio, irritabilidad y trastornos alimentarios en otoño. En las personas mayores, especialmente las que sufren trastornos mentales, estas manifestaciones pueden ser vívidas. Puede producirse deterioro de la memoria a corto plazo, aumento de la desconfianza, ansiedad y temores, aislamiento, así como aislamiento doméstico. En casos graves pueden producirse alucinaciones y voces en la cabeza. La exacerbación otoñal es algo más que un estado de ánimo. Es un estado psicoemocional especial caracterizado por un humor inestable, fijación en determinadas situaciones, inhibición tanto motora como mental. Según las estadísticas, la mayoría de la gente muere en invierno. Pero no todo el mundo se siente mal durante este periodo. Algunos se sienten muy bien. Y ellos, a su vez, se dividen en dos categorías. Algunos de ellos son magos que reciben energía de los prisioneros que están en su red. Y otros son los que aspiran a Dios y se dedican seriamente a su desarrollo espiritual. ¿Magos? ¿Hablas en serio? ¿Con qué está relacionado? Mira cómo los propios magos y brujas describen este periodo. Después del día de Perún, llegan los días del sol. Es un momento especial. Del mismo modo que la deidad nos da su última caricia y su fuerza, nosotros se la devolvemos. Durante este periodo no existe el concepto de hay que dar. No es diferente. Ni siquiera es un deseo. Es una necesidad persistente de compartir. Así pues, el otoño comienza en agosto. Se divide en 5 periodos desiguales. El primero es el otoño dorado o verano indio. Comienza a finales de agosto y se extiende hasta principios de septiembre. Es luminoso y activo, un auténtico tiempo de maravillas. Una época de magia impulsiva, belleza e inspiración. El segundo periodo se denomina tiempo de despedida. Es un breve intervalo desde la segunda década de septiembre hasta su final. La tercera parte del otoño es un extraño tiempo de calma y sabiduría, cuando Swarga ya se ha cerrado y el otoño ha afirmado plenamente sus derechos, pero las primeras sombras de la última noche de octubre aún no se han colado en el mundo. Estas son las 2 primeras semanas de octubre. La cuarta parte son 2 semanas de sombras. Por supuesto, este es el periodo de tiempo más asombroso, la preparación de la noche de Veles o Samhain, la época más extraña y misteriosa del otoño. La quinta parte es cuando llega el tiempo de los muertos. El mes más oscuro del año es noviembre. Días aterradores llenos de lluvias frías, sol indiferente tardío, árboles desnudos que duermen. Un tiempo en el que el nacimiento del sol aún está demasiado lejos y las últimas luces de la noche de octubre ya se han apagado. Si no, se llama interporalidad. Sí, eso suena raro, pero es magia.
No funciona conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Te equivocas al pensar así. Hay muchas cosas que no sabemos. Hay un mundo invisible maligno y caza la energía vital humana. El periodo mágico, la época oscura del año, dura del 15 de octubre al 7 de enero y termina en Navidad. Al estudiar los rituales mágicos, nos encontramos con el hecho de que cada mago tiene su propia red, en la que hay un número bastante grande de personas que se dirigen al mago en busca de soluciones a sus problemas materiales. Nuestras investigaciones han revelado algunas de las propiedades de las sombras. Cuando vimos con nuestros propios ojos lo diverso que es el mundo invisible, nos quedamos asombrados. Puede compararse con un océano, donde la vida hierve y donde existe una rígida jerarquía. Tomemos, por ejemplo, los skyfish y los plasmoides. Son 10 veces más densos que las sombras, pero no hacen daño a las personas. Al igual que en el océano, cuando la comida entra en el agua, los peces más pequeños se acercan primero y luego vienen los depredadores más grandes, como tiburones y ballenas. Lo mismo ocurre con los skyfish y los plasmoides. Primero aparecen los skyfish y luego los plasmoides les obligan a salir de la zona. Más tarde pueden llegar criaturas que desplazan a los propios plasmoides. Siguiendo con esta analogía, podemos decir que los skyfish y los plasmoides son como alevines. Los sucubos y los incubos son peces pequeños. Entendemos que también hay criaturas más grandes. No pudimos detectar nada de eso directamente, pero por señales indirectas, como la salida de sombras más pequeñas y cambios en el campo electromagnético, comprendimos que una entidad mayor apareció en la habitación donde tuvo lugar el experimento, aparentemente al igual que en el mundo material. Cuanto más grande es un animal, más fuerte es. Lo mismo ocurre en el mundo invisible. Cuanto más fuerte es una entidad, más grande es. La única diferencia fundamental es que, en el mundo material, un animal grande es visible desde lejos y no puede desaparecer de repente, mientras que una sombra fuerte, al tener las propiedades de rarefacción de su cuerpo, puede desaparecer en el sentido literal de la palabra. Es decir, cuanto más grande es una sombra, menos es posible verla. Las sombras jóvenes y no muy fuertes se condensan cuando gastan energía. Esto ocurre cuando se mueven en busca de comida o están en proceso de alimentación, mientras que las sombras más grandes y fuertes pueden no aparecer ni siquiera cuando están comiendo. Entonces, ¿qué comen en realidad? ¿Por qué trabajan sobre dos instintos humanos básicos? El deseo sexual y el miedo a la muerte corporal. ¿Por qué cuando una sombra se pega a una persona, empieza a acudir a ella con regularidad, mientras que otras sombras no lo hacen? ¿Y cuáles son las consecuencias para una persona? ¿Se vuelve una persona más agresiva cuando una sombra aparece cerca de ella? ¿O una sombra? La gente ha visto sombras sin ningún equipo desde la antigüedad. Parece imposible, pero aún así, encontramos menciones al respecto en datos históricos y en las palabras de los profetas. En su tratado sobre la omnipotencia, Mir Sayid Baraka escribió: «El mundo invisible es como un mar. Contiene mucha vida, pero un humano es tan estúpido que no lo ve». Un sabio se diferencia por el hecho de que ve lo que una persona ordinaria no ve, mientras que Alatiara se diferencia de un sabio por el hecho de que controla lo que un sabio ve. El ser humano es un objeto único. Tiene la capacidad de percibir el mundo sutil. Al mismo tiempo, posee mecanismos para bloquear esta capacidad. Muchas personas se dieron cuenta de que veían sombras con su visión periférica sin ningún equipo adicional, cuando las sombras se movían o aparecían cerca de una persona. ¡Wow! No tenía ni idea de que ocurrieran casi así en el mundo. Por eso solía tener pensamientos pesados y estados extraños en otoño e invierno. Resulta que se trata de una influencia mágica.
Los magos tejen su red en el mundo invisible utilizando a las personas que acuden a ellos en busca de ayuda para cumplir sus deseos y se alimentan de su energía. Menos mal que nunca acudí a ellos, aunque tengo muchos deseos. Y también han mencionado que la gente que se dedica a su desarrollo espiritual también se siente bien, igual que los magos. ¿Cómo se puede explicar eso? Está claro que los magos recogen energía de la gente, pero ¿por qué las personas que se están desarrollando espiritualmente se sienten bien durante ese periodo? ¿Es porque están bajo la protección de las fuerzas de luz? Podría decirse que sí. Todo puede explicarse en términos físicos. Existe la creencia de que con el primer canto del gallo desaparecen inmediatamente todos los espíritus malignos. No solo los espíritus malignos. ¿Por qué la activación de la subpersonalidad se produce más a menudo en la oscuridad? ¿Cómo resulta? Sí, en la oscuridad. ¿Cómo afectan los fotones a esto? Para entender, esto se aplica no solo a las fuerzas oscuras. Digamos, una oración es más profunda exactamente cuando una persona está en la oscuridad o en una habitación preferiblemente oscurecida u oscura. Una práctica incluso espiritual funciona bien también bajo el sol, pero es mucho más intensa, más profunda, cuando tiene lugar en una habitación oscurecida o incluso mejor por la noche. Durante la noche funciona simplemente magníficamente. Por lo tanto, no solo lo que es malo funciona por la noche, sino también lo que es bueno. Cuando hablamos de algunos procesos energéticos sutiles, por así decirlo, debemos entender que todo afecta aquí, el campo electromagnético de nuevo, y hoy en día tenemos mucha carga. Tenemos teléfonos, wifi, es una carga enorme, de hecho. No la vemos ni la percibimos habitualmente, pero a nivel de energía sutil se oye muy bien. Ahora, imagina lo que es la luz del día. Es un enorme flujo, un enorme número de fotones, por así decirlo, por cada milímetro. Es decir, son partículas altamente cargadas energéticamente que van literalmente como un flujo sólido. Por eso es natural que para las estructuras materiales sutiles, para esas mismas subpersonalidades, sea un poco difícil estar en tal carga y manifestar algunas fuerzas adicionales suyas. Bueno, van a descargarse. Un ejemplo sencillo. Sales a la calle con el calor y tienes que calcular algo muy inteligente. Ya no te sientes muy bien, ¿verdad? Cierto. Incluso cuando hace calor, no te sientes bien. Te sientes bien cuando estás cómodo o un poco fresco. Entonces puedes pensar bien también. Y puedes pensar especialmente bien cuando estás en una habitación medio oscura. ¿Por qué? Porque nada afecta a nuestra conciencia, mientras que nuestra conciencia está fuera del cuerpo. Pues, gracias a Dios, los expertos que estudian la conciencia, el cerebro, desde la posición de la neurofisiología, la neurobiología, etc., ya hablan abiertamente de esto. Es decir, ya han llegado a la conclusión de que en el cerebro hay imágenes, pero no hay conciencia. Esa es la cuestión. En otras palabras, es una estructura de campo. Y siendo una estructura de campo que, de nuevo, se encuentra, digamos, en el mismo entorno en el que te encuentras tú, es un proceso natural, porque siempre está cerca, por lo que la carga de energía adicional contribuye a esto. ¿Por qué nos sentimos mal en el calor? El calor es... ¿Qué es el calor? Son, de nuevo, las olas que experimentamos, las olas de calor. Las olas de calor tampoco influyen bien en las personas, no porque nos haga sentir incómodos, sino porque hace que la conciencia también se sienta incómoda. Ahora, imaginemos, salimos afuera, al sol. Sí, podemos seguir pensando de todos modos. Después de todo, la conciencia no se va a ir a ninguna parte. Es más difícil, pero podemos pensar. ¿Y qué va a suceder? Por ejemplo, tomemos una medusa, ¿de acuerdo? Es decir, es menos densa en su estructura, digamos, se evapora muy rápidamente en el sol. Y ahora reduzcamos su densidad por lo menos 1000 veces. ¿Qué pasaría con esa estructura? Sí, muy rápidamente, correcto. Por supuesto. Después de todo, la densidad de, digamos, las estructuras de energía sutil, quien quiera que sea y como sea que la llamemos, incluyendo la conciencia, la subpersonalidad, todo tipo de terceras fuerzas y muchos, muchos otros. Todo lo que se esconde en las sombras, por así decirlo, no es muy cómodo para ellos en el sol. Son gastos adicionales de energía, por lo tanto, tratan de evitarlo. Eso es normal y natural.
Es interesante. Es interesante, por supuesto. Así que resulta que este periodo de tiempo en el que está oscuro es bueno para los procesos de energía sutil porque, dependiendo de lo que predomine en una persona, o bien es bueno y sus prácticas espirituales funcionarán mejor, o bien es malo, y entonces está más abierto al impacto de esos... Al impacto de las terceras fuerzas en ella, sí. Entre los brujos y sus compañeros practicantes de la magia existe su propio llamado año mágico. Es importante comprender cómo está estructurado y en qué momentos cambian sus estaciones para rastrear el momento en que la energía del universo, que depende del movimiento de las estrellas, el sol y la luna, fluirá en la corriente más poderosa. Cuando se empieza a interactuar con la magia, es necesario tomar en cuenta esas oleadas de energía. Estas dos luminarias celestes son las grandes agujas de nuestro reloj cósmico. El Sol es la aguja horaria que indica las estaciones, mientras que la Luna es el minutero que nos revela las mareas del mar y el trabajo oculto del subconsciente. En el trabajo con la magia, la Luna es de la mayor importancia. La antigua religión del culto a la Luna se llama Britannic. 4 fiestas mágicas: Halloween, 31 de octubre, Candelaria, 2 de febrero, Beltane, 30 de abril, y Día de Lamas, 1 de agosto. Marcan el comienzo de cada cuarto del ciclo de las mareas. Halloween, víspera de Todos los Santos, es el primer día del año mágico y la primera marea de destrucción. La marea oscura de la destrucción alcanza su punto más alto en el solsticio de invierno. La Candelaria es la primera marea luminosa de verano. El equinoccio de primavera equilibra las mareas claras y oscuras. Beltane marca el comienzo de la marea más alta, cuyo punto más alto es el solsticio de verano. Lamas es el momento de la cosecha, la maduración de los frutos y los primeros atisbos de la marea oscura. El equinoccio de otoño es de nuevo el equilibrio. Es muy importante saber todo esto para protegerse de las fuerzas oscuras. ¿Y qué son esas mareas de fuerzas que utilizan los magos? En realidad, la mejor protección contra la magia es no practicarla. Y las mareas de fuerza vienen del mundo espiritual para ayudar a la gente. Pero la gente que está conectada con los magos la traspasan a los magos, quedándose solo con un vacío interior y un estado depresivo. Después de todo, un mago no puede tomar esta fuerza directamente, por lo que aquellos que acuden a él son importantes para él. De hecho, un mago depende de sus clientes y no al revés. Puede que tengas razón, pero esto no es demostrable. ¿Por qué? Todos estos fenómenos sobrenaturales pueden explicarse científicamente. ¿Sabías que los cambios a un nivel sutil se reflejan en el agua y pueden ser registrados por aparatos? Por ejemplo, los experimentos de Masaru Emoto con el agua. Las personas también reaccionan a todos estos cambios. Mira, el agua se utiliza en muchos rituales de diferentes religiones. Voy a buscar agua hirviendo. Tienes razón. Tenemos el ritual del lavado sagrado en Mikvah. Si la comunidad tiene que elegir entre construir una mikvah o una sinagoga, se da preferencia a la mikvah. Si no hay mikveh en la comunidad, se prescribe incluso vender el último manuscrito de la Torá, pero aún así construir una mikveh. Verás, un ritual con agua es más importante que un rollo de la Torá. Y hay una razón para ello. Por ejemplo, en Epifanía, el agua cambia sus propiedades. Los antiguos sabían que ese día el Sol y la Tierra y otros cuerpos cósmicos se colocan de tal manera que el agua cambia su estructura, abriendo un canal de comunicación entre el ser humano y el mundo espiritual. El agua es un excelente conductor. Es capaz de memorizar y acumular información, tanto negativa como positiva. Y, naturalmente, puede restaurar a una persona o destruirla. El agua es la base de la vida en la Tierra. Es un componente de todos los organismos vivos, entre un 45% y un 98%, incluido el cuerpo humano, donde representa hasta un 80% de la masa total.
Está presente en los minerales naturales y en la atmósfera. Incluso el fuego contiene elementos de agua en forma de hidrógeno y oxígeno que alimentan la combustión. Por tanto, cualquier alteración en la estructura del agua repercute en todo aquello donde se presenta. El agua es la primera en reaccionar a los cambios del entorno exterior. Hoy en día hay experimentos que lo confirman. Uno de ellos fue realizado por Vladimir Vladimirovich Svetlin, doctor en ciencias técnicas. Mientras estudiaba las propiedades del agua que consumían los astronautas de la Estación Espacial Internacional, el doctor Svetlin observó que a las 10 horas y a las 18 horas el agua presentaba una conductividad máxima, lo que significaba que sus moléculas eran excepcionalmente activas. Sin embargo, a las 13 horas y a las 4 horas el agua parecía calmarse y volverse menos activas. Vladimir Svetlin declaró: empecé por comprender la variabilidad del agua en función del ciclo diurno. Seguramente está relacionado con las oscilaciones de la Tierra. Las esferas de nuestra Tierra pueden oscilar tanto vertical como horizontalmente. Este proceso depende del impacto gravitatorio del Sol y la Luna. El agua de los océanos, de los ríos y de nuestros cuerpos capta todos estos cambios del medio exterior. Por eso, a veces experimentamos una vitalidad extraordinaria o, por el contrario, un letargo repentino. Lo demostramos mediante un experimento con un cactus opuntia mexicano en mi despacho, colocando electrodos en las raíces y el tallo de la planta. Empezamos a hacer un seguimiento. Mi hipótesis se confirmó. Durante las horas en que el agua se calma en la naturaleza, el biopotencial de la planta disminuye. Además, Vladimir Svetlin declaró: el Sol también tiene un ciclo de 27 días. Durante este tiempo completa una rotación alrededor de su eje. Los antiguos siempre celebraban el Año Nuevo en el periodo del solsticio de invierno, alrededor del 22-23 de diciembre. En esta época, la distancia entre el Sol y la Tierra está en su mínimo, alcanzando los 149 millones de kilómetros. Al medir la conductividad del agua, el 22 de diciembre el agua cambió anormalmente sus propiedades, es decir, permaneció en calma, no solo durante una hora, como todos los días, sino durante 6 horas. El 18 de enero, víspera de la Epifanía, comprobamos los indicadores de conductividad del agua y no podíamos creer lo que veían nuestros ojos. Había vuelto a ocurrir después. Cada 27 días el agua se transformaba en agua bautismal. Y lo asombroso es que esos días siempre estaban cerca de algunas fiestas ortodoxas. Candelaria, Día de la Matrona, Anunciación. Por lo visto, los antiguos conocían las propiedades del agua mejor que nosotros. Nos dimos cuenta de que esta agua puede ser beneficiosa para la humanidad al reducir posiblemente la agresividad excesiva mediante la disminución del potencial de membrana de las células. La gente se vuelve más tranquila y mesurada en sus actos durante estos días, independientemente de si se baña en un pozo de hielo o no. Además, esta agua no se estropea fácilmente debido a la disminución de la conductividad que suprime el crecimiento de microorganismos. Durante las horas de mayor calma del agua en el planeta se puede recoger de un río o grifo. Conservará su buena calidad en un recipiente durante mucho tiempo. Es bueno lavarse con esa agua, y como el agua también existe en estado gaseoso en el planeta, a todos nos resulta más fácil respirar durante estos días especiales del ciclo solar de 27 días. Usted ve, todo es solo física. Hay una cierta conductividad en el agua y las señales se transmiten a través de ella. Pero cuando la conductividad disminuye, las señales empiezan a viajar más despacio. Como resultado, el funcionamiento de todas las estructuras se ralentiza y la persona se vuelve más amable y tranquila. Es cierto, desde la antigüedad las creencias populares mencionaban que el mundo muere durante ese periodo y luego renace de nuevo. Y es sorprendente que incluso las plantas de interior reaccionen a ello, como este cactus que permanece inmóvil durante la fiesta y luego vuelve a la vida con un vigor aún mayor. Observa cómo después de las vacaciones de Pascua, toda la vegetación empieza a rebosar de vida y a despertar. El agua es algo que nos permite observar las influencias energéticas que afectan a toda la materia. Pero para entender más, recordemos los fundamentos de la astronomía.
El año astronómico es el año sideral, el periodo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol con respecto a las estrellas fijas. La duración del año astronómico es de 365.2564 días. El año tropical es el tiempo que transcurre entre un equinoccio de primavera y otro, o entre un solsticio de verano y otro. La duración media del año trópico desde el 1 de enero de 2000 es de 365.2422 días. El día sideral es el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación de 360 grados alrededor de su eje. Su duración es de 23 horas 56 minutos, 4090 segundos. El día solar dura 24 horas 00 minutos 30 segundos y se mide por la duración de una rotación de la Tierra con respecto al Sol. En los gigantes gaseosos que carecen de superficie sólida, el día solar depende de la latitud, ya que la atmósfera gira a velocidades diferentes según la latitud. La precesión es un fenómeno por el cual el eje de rotación de un objeto cambia de dirección en el espacio. La eclíptica es un gran círculo de la esfera celeste a lo largo del cual se produce el movimiento anual aparente del Sol visto desde la Tierra con respecto a las estrellas. En la antigüedad construyeron complejos megalíticos enteros, teniendo en cuenta los procesos astronómicos, y nosotros estamos directamente relacionados con ellos. Me pregunto qué relación tienen los complejos megalíticos con la astronomía. Si medían todo con tanta precisión, debía de ser importante para la vida humana, ¿no? Absolutamente. Observaban fenómenos astronómicos y la precisión en sus mediciones era de gran importancia para ellos. Hace poco encontré un interesante artículo en una revista científica. Simón Eljevich Schnoll es biofísico, profesor y doctor en ciencias biológicas. Es uno de los organizadores del primer departamento de biofísica del mundo. Su área de interés científico son los procesos oscilatorios en los sistemas biológicos. Durante más de 40 años realizó observaciones de procesos oscilatorios en diversos sistemas, entre ellos la reacción de desintegración alfa. Este tipo de desintegración radioactiva presenta siempre ligeras variaciones en el tiempo. Estas variaciones se muestran en el gráfico denominado histograma. Un histograma es una representación gráfica de datos tabulares en forma de diagrama de barras. Junto con las mediciones de radioactividad, en algunos casos se investigaron fenómenos en otros objetos, como el ruido en los circuitos electrónicos, el movimiento browniano, las fluctuaciones, desviaciones aleatorias en la intensidad de la luz generada por un LED o un láser. El grupo de Schnoll tuvo la oportunidad de realizar observaciones y crear histogramas continuamente durante muchas décadas. Observaron que al mismo tiempo y en el mismo lugar los histogramas tienen la misma forma para procesos diferentes. El cambio en la forma de los histogramas no depende de la naturaleza de los procesos, de los valores absolutos de las características medidas ni de los valores absolutos de la amplitud de la dispersión de los resultados. La forma de los histogramas no cambia en presencia de blindajes como paredes y techos entre pisos de salas de laboratorio, dado que la desintegración alfa no se ve afectada por influencias en condiciones terrestres reales y que la forma de los histogramas de desintegración alfa coincide prácticamente con la de otros procesos. Los científicos han llegado a la conclusión de que existe una causa común para las regularidades descubiertas. La forma de los histogramas está determinada por algunos factores externos relativos a los procesos estudiados. Como resultado de años de investigación, en 1995 se estableció que las formas de los histogramas cambian en conjunción con los periodos circadianos y estos cambios no están causados por razones visibles. Dentro de un día hay dos momentos especiales en los que cambian las señales de la rotación de la Tierra alrededor de su eje y su movimiento a lo largo de su órbita. El primer momento ocurre durante el día de 6 a.m. a 6 p.m. hora local, cuando estas direcciones son opuestas, y el segundo momento ocurre durante la noche de 6 p.m. a 6 a.m. cuando estos movimientos son paralelos. La secuencia
secuencia de las formas del histograma durante el día resulta ser a su secuencia durante la noche. Esto se llama efecto palíndromo de mediodía. Un palíndromo es cualquier patrón, número, combinación de letras, palabra o gráfico que se lee igual en ambas direcciones. Los cambios en la forma de los histogramas dependen de las variaciones y posiciones relativas de la Tierra, la Luna, el Sol y otros cuerpos celestes. La forma de los histogramas también varía a lo largo del tiempo, con periodos iguales a los días estelares, 1436 minutos, y solares, 1440 minutos. También depende de los periodos de 27 días que comparten características energéticas similares. Además, está influenciada por periodos de 3 años. El año civil, 365 días solares medios. El año tropical, 365 días, 5 horas, 48 minutos. Y el año sideral, 365 días, 6 horas y 9 minutos. Es más probable que la forma de los histogramas se repita a las 24, 48 y 72 horas. Además, no se observa esta similitud. También existe el fenómeno del palíndromo de medio año. Exactamente después de medio año, la secuencia de cambios en los histogramas diurnos es opuesta, pero no así los nocturnos. La existencia de palíndromos y la presencia de puntos especiales se han establecido para el movimiento de la Tierra en relación con la Luna, el Sol y ciertos planetas. Se han descubierto puntos especiales palíndromos en las series de histogramas durante lunas nuevas, eclipses solares y momentos en que el Sol, la Luna, Venus, Marte y Mercurio cruzan el plano del ecuador celeste, equinoccios. Exactamente al cabo de medio año, la correlación entre las direcciones de la rotación diaria de la Tierra y su movimiento a lo largo de la órbita circunsolar cambia a la inversa. Durante el día, el laboratorio de la superficie terrestre intrínseca las direcciones designadas en el espacio de la misma manera que lo hace por la noche al cabo de medio año. Esto se manifiesta por una alta probabilidad de similitud entre las series secuenciales de histogramas diurnos e histogramas nocturnos, después de medio año sin inversión, así como una inversión para los histogramas diurnos, el efecto palíndromo de medio año. Este efecto, junto con la presencia de periodos anuales distintos, indica la estabilidad relativa de la anisotropía, es decir, la falta de homogeneidad espacial a lo largo de muchos años. De este modo, la forma de los histogramas viene determinada por el movimiento de la Tierra, su rotación alrededor de su eje y su desplazamiento a lo largo de la órbita circunsolar. Durante la rotación diaria de la Tierra y su movimiento a lo largo de la órbita circunsolar, los objetos estudiados caen sistemáticamente en inhomogeneidades espaciotemporales que permanecen invariables a lo largo de muchos años. Las formas de los histogramas sirven como tarjetas de identificación de estas inhomogeneidades espaciotemporales. La causa probable de estas inhomogeneidades espaciotemporales es la distribución heterogénea de la materia, la presencia de condensaciones de materia y cuerpos celestes. Presta atención a las 72 horas durante las cuales se repite la forma de los histogramas. Y esos son 3 días. Cierto. Recuerdo haberme sentido tan bien el día de las fiestas y después durante 2 días más y luego 3 días de un humor terrible. Ni siquiera me di cuenta de lo que había pasado. 3 días es un cierto ciclo. Los estudios de los científicos, esos mismos Settling y Schnoll, demostraron que hay procesos cíclicos que influyen en la materia. Y Schnoll demostró que se trata de ciertas propiedades del espacio y del tiempo en las que la Tierra se encuentra con cierta periodicidad. ¿Y qué es un cuerpo humano? Es esa misma materia, y está sujeto a esa misma influencia. Te das cuenta de cómo cambia tu estado de ánimo de vez en cuando, así como tu nivel de energía y tus emociones. Pues sí, todo cambia, como el tiempo en el mar. Lo has dicho bien. Durante las vacaciones, normalmente te sientes bien, tienes mucha energía, quieres hacerlo todo y no te enfadas tanto con tus seres queridos si algo no se hace a tu manera. Ahora bien, ¿recuerdas qué ocurre antes y después de las vacaciones? Bueno, hubo algo de pánico, algo de ansiedad antes del viaje a Jerusalén. Ya sabes, el viaje, los tickets, el alojamiento, y después, de alguna manera, todo el sentimiento de la fiesta se disipó rápidamente, como la niebla, como ya he dicho antes. Así que todo es solo física. En nuestro mundo todo es cíclico, subida, bajada, arriba, abajo, bien, mal, ganancia de energía, pérdida de energía. Los que saben de esto han aprendido a utilizar las subidas, el momento en que la gente está llena de fuerza para sus propios fines. Después de todo, ¿qué es la atención humana? Es fuerza, es la moneda más valiosa del universo. Vamos, ¿cómo es posible?
¿Cómo pueden quitarle esa fuerza a la gente? Bueno, es muy sencillo. Desviar su atención de su diálogo interior con Dios y dirigirla a lo externo. Rituales, ceremonias. Pero no pueden simplemente tomarla. El hombre como personalidad tiene que entregarlo voluntariamente, así que tiene que ser engañado, figuradamente hablando. Y antes de que te des cuenta, drenarás tu fuerza hacia ninguna parte, y aquí tienes devastación, falta de energía. No lo entiendo. ¿Puedes ser más específico? Seamos específicos. ¿Conoces la fiesta de Halloween? ¿Qué clase de fiesta es esa? Es algo oscurantista. Da miedo salir a la calle. Todas las ventanas están decoradas con telarañas y calaveras, y hay gente paseando disfrazada de vampiro y todo tipo de espíritus malignos. Nunca he entendido qué puede haber de divertido y alegre en esta fiesta. Es bueno que lo entiendas, porque mucha gente lo da por sentado. Halloween. La palabra Halloween es sinónimo de víspera de Todos los Santos. Originalmente era una festividad conocida como Samhain. Samhain era, en efecto, una fiesta asociada al final de la temporada de cosechas. Se consideraba una celebración de la transición de un año a otro y un día en el que se creía que el otro mundo era más accesible. La palabra original Samhain significaba asamblea, conexión entre los galos, así como entre los antiguos celtas y sus antepasados indoeuropeos. El año constaba de dos estaciones principales, la estación oscura y la estación clara. Samhain marcaba el comienzo de la estación oscura y se consideraba un momento umbral en el que se podía cruzar fácilmente la frontera entre nuestro mundo y el otro mundo. Más tarde pasó a llamarse la Asamblea de los Vivos y los Muertos. Según la mitología irlandesa, Samhain era una época en la que se abrían las puertas del otro mundo, permitiendo que los seres sobrenaturales y las almas de los difuntos entraran en nuestro mundo. Samhain duraba una semana, el día de Samhain propiamente dicho, así como 3 días antes y después. En el Reino Unido e Irlanda, el Día de Todos los Santos y la festividad de Samhain marcaban una peligrosa época de transición entre el otoño y el invierno. En las Islas Británicas, a partir del siglo VIII, el Día de Todos los Santos empezó a celebrarse el 1 de noviembre, bien para conducir a una fiesta celta de Samhain o para sustituirla. En la tradición católica, el Día de Todos los Santos también se celebra el 1 de noviembre. Al día siguiente, el 2 de noviembre, se celebra el Día de las Almas en honor de todos los fieles difuntos. En 1484, el Papa Sixto IV aumentó la solemnidad de la fiesta ampliándola a 8 días y denominándola octava. Durante estos días se permite a los niños jugar con las velas derretidas que se dejan sobre las tumbas y moldearlas en bolas de cera. En algunos casos, las familias también encienden velas junto a la puerta de entrada, cuyo número coincide con el número de los seres queridos fallecidos. México. El Día de Todos los Santos en México coincide con el primer día de la celebración del Día de los Muertos. En este día se conmemora a los niños fallecidos, conocido como Día de los Inocentes. El segundo día se dedica a honrar a todos los adultos fallecidos. Filipinas. Los filipinos celebran tradicionalmente este día visitando las tumbas de sus familiares para limpiarlas y repararlas. El 1 de noviembre es festivo en más de 50 países de todo el mundo. Mira cómo Samhain se ha transformado. La propia palabra se interpretaba como conexión, reunión. Era un tiempo umbral, como un vínculo, conexión de nuestro mundo con el otro mundo. Y el otro mundo se entendía como el mundo espiritual, pero más tarde fue sustituido por el otro mundo, e incluso más tarde por el mundo de los muertos. Así que en lugar de la grandeza de la vida, celebramos el triunfo de la muerte. Bueno, esa es una de esas fiestas. El resto están bien, ¿no? No, hay otro esquema. Cuando se hace un pozo artificial que crea una decadencia espiritual, por ejemplo, el famoso día de San Valentín, se celebra en la víspera de la calendaria, que marcaba el punto medio entre el solsticio y el equilibrio de primavera. Basta con ver lo que busca la gente en este día. Pero me pregunto, ¿por qué entonces San Valentín y no la Candelaria se hizo tan popular? El propio San Valentín es un personaje histórico bastante interesante, que es difícil atribuir a los santos.
En la Edad Media, San Valentín era considerado el patrón de la epilepsia entre los católicos, también conocida como enfermedad de San Valentín o peste de San Valentín. El cráneo del santo se utilizaba para curar a los peregrinos. El supuesto cráneo de San Valentín, adornado con flores, se expone en la Basílica de Santa María in Cosmedin, Roma. En Idrich, la gente tocaba la estatua del santo con ramas de tejo que crecían en el cementerio y luego preparaban té con ellas para el tratamiento de la epilepsia. En Alemania, en el Tirol del Sur, ingieren trozos de madera del altar del santo. Ayudaba contra el dolor de muelas. En Würzburg, las reliquias de San Valentín se colocaban en la cabeza de los niños enfermos de gota. La gente también acudía al santo para las dolencias abdominales, llevándoles ranas de cera como sacrificio. Del 13 al 15 de febrero, los antiguos romanos celebraban la fiesta de la Lupercalia, durante la cual se golpeaba a las mujeres con correas hechas de piel de cabra, ofrecidas como sacrificio. Se creía que tal ritual ayudaría a superar la infertilidad. Esta fiesta fue abolida por el Papa Gelasio a finales del siglo V, pero poco a poco se transformó en el día de la celebración del amor y el afecto. Basta pensar en ello. Valentín es el santo patrón de la epilepsia. Pero tengo una pregunta. Si tratamos con condescendencia a alguien o algo, ¿realmente creemos que exista? ¿Por qué patrocinar enfermedades? Sabes, nunca había pensado en eso. Y ahora empiezo a entenderte. Y también es un buen negocio, ¿sabes? Bueno, sí, tienes razón. Hace poco leí que cada año se envían más de 1.000 millones de tarjetas de San Valentín en todo el mundo. Solo la Navidad supera esa cifra. Y ya sabes, en San Valentín suele haber encuentros románticos con bebida y jolgorio, hasta el amanecer. ¿Y qué sentirá una persona al día siguiente, además de dolor de cabeza? Pero aún así hay fiestas religiosas cuyas tradiciones no han cambiado, ¿verdad? Tú mismo has dicho que coinciden con los ritmos cósmicos. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que estas fiestas están llenas de trampas antes y después de la celebración. Acabamos de hablar de un ejemplo vívido. Dos importantes fiestas cristianas. El Día de Todos los Santos Católico, que se celebra el 1 de noviembre, y la fiesta ortodoxa de la presentación de Jesús en el templo, el 15 de febrero. Están literalmente llenas de trampas. El 31 de octubre es Halloween. Y el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Así que, aunque no te hayas agotado energéticamente durante el jolgorio de Halloween y hayas sentido la gracia de la fiesta, al día siguiente irás al cementerio y entregarás educadamente tu energía a los muertos. Lo mismo ocurre con el Día de San Valentín, una fiesta de lascivia y embriaguez socialmente aceptable, antes de la presentación de Jesús. Así que, si te vacías energéticamente en San Valentín y luego te llenas en la presentación de Jesús, entonces es una especie de equilibrio, pero es solo una especie de equilibrio. Porque cuando una persona peca, se aleja de Dios y de su gracia. Y este foso puede obstaculizar la recuperación energética y espiritual de una persona durante mucho tiempo. Por lo que veo, las verdaderas fiestas también difieren en términos de poder energético. Sí, así es. Una de las fiestas más poderosas del año es la Pascua. Pascua, también conocida como la Resurrección Luminosa de Cristo, es la fiesta cristiana más antigua e importante en la que se conmemora la resurrección de Jesús. Para los cristianos, el nombre de la fiesta ha adquirido otra interpretación y significa paso de la muerte a la vida, de la tierra al cielo. La fecha de la Pascua viene determinada por la correlación entre los calendarios lunar y solar. La regla general para calcular la fecha de la Pascua es que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena, que tiene lugar tras el equinoccio
de primavera. La semana anterior a la Pascua se denomina Semana Santa o Semana de Luto. El Viernes Santo se considera el día más triste del año para los cristianos ortodoxos. Todos los creyentes lloran y recuerdan al Salvador. El Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo se denominan a veces Triduo Pascual, que significa 3 días en latín. En los Países Bajos, Bélgica y Francia, las campanas de las iglesias permanecen en silencio uno o varios días antes de Pascua en señal de luto. En Noruega, además de esquiar y pintar huevos en cabañas de montaña, existe la tradición moderna de ver o leer sobre misteriosos asesinatos en Semana Santa. Las principales cadenas de televisión emiten novelas policíacas y de detectives durante estas fechas. Las revistas publican historias en las que los lectores pueden averiguar quién lo hizo y se publican novelas policíacas antes de Pascua. En la República Checa y Eslovaquia, el lunes de Pascua se celebra la tradición de los azotes. Por la mañana, los hombres golpean a las mujeres con látigos especiales hechos a mano. El látigo, llamado pamlaksa o korbach, consta de 8, 12 e incluso 14 ramas de sauce, normalmente de medio metro o de 2 metros de largo, y decoradas con cintas de colores en el extremo. Según la leyenda, se azota a las mujeres para preservar su salud y belleza durante todo el año siguiente. En señal de agradecimiento, la mujer azotada regala al hombre que la ha azotado un huevo pintado o una pequeña cantidad de dinero. En algunas regiones, las mujeres tienen la oportunidad de vengarse al día siguiente cuando pueden echar agua fría a cualquier hombre. Una tradición similar existía en Polonia, donde se llama Día del Tingus, pero se ha convertido en una batalla de agua de un solo día. En la cultura china, durante la celebración del equinoccio de primavera, la principal diversión popular consiste en hacer equilibrios con huevos sobre la cabeza. En el cristianismo, la fiesta de Pascua se acompaña de banquetes, pasteles de Pascua y huevos de colores. La tradición más popular es la pelea de huevos, en la que los niños e incluso los adultos eligen huevos de Pascua y los golpean unos contra otros. Aquel cuyo huevo se rompe es el perdedor. Antiguamente las fiestas no se celebraban desde por la mañana, como es habitual ahora, sino desde por la tarde. Por ejemplo, los celtas contaban los días de tarde en tarde, no de la mañana a la mañana. Por lo tanto, cualquier fiesta importante comenzaba con la aparición de la primera estrella en el cielo. Desde la antigüedad ha existido la firme creencia de que en la noche de un día festivo, las puertas del cielo se abren y la frontera entre los mundos se difumina, lo que facilita que los humanos sientan la conexión con el mundo espiritual superior, el mundo de Dios. ¿Ves en lo que han convertido la fiesta? Unos golpean a las mujeres, otros golpean a los huevos de Pascua. ¿Qué tienen que ver los huevos? El verdadero significado de la fiesta se ha perdido, y el huevo no es más que un símbolo. Originalmente simbolizaba el nacimiento del universo. Es la forma más conveniente para que la vida se desarrolle en él. Pero, como siempre, con la pérdida del conocimiento, todo se convirtió en rituales mundanos. Muy interesante. ¿Dónde puedo aprender más sobre esto? Hay un video interesante sobre la forma del huevo y sus propiedades. Te enviaré el enlace. La Pascua es una fiesta con una historia que abarca miles de años. Fin y al cabo se celebraba mucho antes del cristianismo, porque esta fiesta está vinculada a los ciclos cósmicos, y el cosmos no pertenece a ninguna religión. Cierto. Llevo mucho tiempo preguntándome por qué el nacimiento de Jesús se celebra el mismo día, mientras que la fecha de su resurrección cambia constantemente, lo que significa que nace el mismo día, pero resucita en momentos diferentes. La celebración de la Pascua está ligada al día del equinoccio de primavera. Se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. En la cosmología de los distintos pueblos del mundo, este día se considera el día de la victoria de la vida sobre la muerte, el momento del despertar de la naturaleza. En esta época, muchas naciones celebran sus fiestas más sagradas. Por ejemplo, la fiesta de Navruz Bayram entre los pueblos iraníes y túrquicos. Se trata de países que profesan el Islam. Es la fiesta de la primavera y el comienzo del Año Nuevo, que, según el calendario solar, coincide con el día del equinoccio de la primavera. Navruz significa nuevo día en farsi. Bayram es una palabra turca y significa fiesta. Navruz Bayram es una de las fiestas más antiguas del planeta.
La fuente más antigua donde se menciona el Nabruz es el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. En él se dice que cada primavera se celebraba la aparición de la vida en la tierra. Y ahora, aquí está la respuesta. Es porque las religiones se han apropiado de las fiestas universalmente cósmicas del nuevo ciclo de la vida y las han bautizado como les ha parecido, ocultando su importante esencia. Sí, pero a nosotros, los humanos, no nos interesa el panorama general. Y de hecho, volviendo al gráfico de subidas y bajadas, la Semana Santa es una fiesta grande y brillante. Antes de ella, hay una semana especial llamada Semana Santa, durante la cual se recuerda la última cena, la traición, la crucifixión y la sepultura de Jesucristo. De hecho, se empuja a la gente a un estado de culpa y negatividad. Se forma un pozo energético porque se hace pensar a la gente no en el amor a Dios, sino en el sufrimiento. Entonces llega la Pascua misma, un tiempo de llenarse de vida. La brecha se equilibra. Y después de esta luminosa fiesta, los cristianos comienzan los días de conmemoración. ¿No parece extraño que después de estar llenos de vida, la gente se la regale a los muertos sin ni siquiera pensar en ello? Bueno, dicen que es una tradición. Eso es lo que hacían nuestros antepasados. Pero, ¿qué le ocurre realmente a una persona durante estos periodos? Esa es una buena pregunta. Conociendo el nombre y la imagen del difunto, una persona da directamente su energía vital a una dirección específica, drenándola en el sistema. Pero es importante que todos sepan esto. Para no convertirse ellos mismos en muertos. Veamos. Es interesante que en las creencias turco-mongolas también hemos encontrado que las subpersonalidades, los muertos viven en un mundo subterráneo mientras se les recuerda. Por supuesto. Entonces, mientras se realicen estas oraciones públicas conmemorativas, mientras estas viandas... Lo diré de otra manera. Viven bien mientras se les recuerda. De todos modos, todo esto no puede llamarse una buena vida, pero vive mejor que los que no son recordados. ¿Por qué? Porque estos últimos no consiguen el poder. Así es. Además, se indica precisamente que obtienen viandas en este momento. Sí, en realidad se trata de comida. Cuando se celebran estas fiestas Por supuesto. de conmemoración de los muertos. Fiestas de conmemoración, claro. Cuando nosotros también comemos, ellos comen junto con nosotros. Sí, solo que nosotros comemos comida terrenal, mientras que ellos comen nuestra vida. Esto también es cierto. Jesucristo dijo bien a este respecto: dejad que los muertos se ocupen de los muertos mientras vosotros me seguís. Dejad que los vivos me sigan. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Jesucristo? ¿O a los mediadores que simplemente ganan bien por eso? ¿Sabes qué me ha llamado la atención? ¿Por qué en muchas religiones se venera a las mujeres solo en un sentido formal, pero se las humilla en la práctica? Por ejemplo, esos rituales de limpiarse con ramas de sauce, como si crearan cierto estereotipo en la sociedad de que las mujeres no son dignas de respeto. Y se hace deliberadamente. La importancia del principio femenino está consagrada en muchas religiones y ciclos festivos. ¿Recuerdas que hablábamos de la rueda del año y de las fiestas principales? Se parece a la estrella de 8 puntas. Creo que no es casualidad que esta estrella sea un símbolo de la Virgen María. Una vez me interesé por las religiones de los antiguos pueblos semitas, los nómades del desierto de Arabia. Concedían gran importancia a una deidad femenina llamada Alat, que suena muy parecido a Alá. En los panteones de los dioses del desierto árabe sirio, Alat era considerada la esposa de Alá, la madre de los dioses. Algunas tribus árabes adoraban a Alat como diosa del sol, pero más a menudo se la asociaba con el planeta Venus y se la identificaba con la diosa del amor. En todas las escrituras sagradas hay una deidad femenina principal que proporciona asistencia espiritual y apoyo a la gente. Son mujeres que trabajaron diligentemente en su crecimiento espiritual y se convirtieron en conductos del poder de Dios, su amor hacia el mundo humano. Las conocemos como Isis, Inanna, Tara, Hathor, María, también conocida como Sofía.
También me he dado cuenta de que en la ortodoxia hay muchos días festivos dedicados específicamente a la Virgen María. La gente acude a ella en busca de ayuda espiritual y protección. Los que se dirigen a ella con amor reciben efectivamente ayuda espiritual, y no es de extrañar. Al fin y al cabo, es la Virgen María quien sirve de conducto para el poder de Dios, su amor, en este mundo para ayudar a la humanidad. Así que el menosprecio del papel de la mujer se hace deliberadamente. Sucedió porque la gente empezó a servir más a Satanás que a Dios. Ahora está claro por qué, junto a las fiestas espirituales inmutables, hay tantas fosas tinieblas artificiales inventadas por la gente. Todo es simple y claro con Dios. Nosotros, los humanos, complicamos y distorsionamos constantemente las cosas bajo la influencia de Satanás. La sociedad hace hincapié en las historias de guerras, pero pocos se interesan por la historia espiritual de la humanidad. Y eso es mucho más importante, porque la vida es más importante que la muerte. Si las fiestas reflejan ciclos cósmicos y no están relacionadas con las religiones, ¿quién las estableció? ¿Significa esto que las fiestas solo pueden desaparecer cuando todo el universo deje de existir? Entonces, ¿quién hizo esto tiene el nivel de acceso para gobernar el universo entero? Es una especie de protección contra la insensatez, porque si alguien intenta cancelar o mover los días festivos, no tendrá éxito. Esto significa que Dios creó las fiestas para ayudar a la gente en el camino espiritual del desarrollo. Resulta que el desarrollo espiritual es el sentido fundamental e inherente de la vida humana. Como puedes ver, las religiones se han cambiado unas a otras, pero el conocimiento espiritual y las festividades han permanecido. Y de hecho, gran parte del conocimiento primordial sobre el desarrollo espiritual humano ha sido distorsionado y reemplazado. Sí, las fiestas no han estado exentas de esto. Cada vez que ha habido un cambio de religión, se han alterado los nombres de las fiestas y se ha perdido su esencia. La gente trata de reemplazar la celebración interna de comunicación con Dios y de sentir el mundo espiritual con algunos rituales externos inventados. En el pasado, las fiestas importantes no se designaban para disfrutarlas. A través de los tiempos, se celebraban en días específicos que coincidían con ciertos ciclos cósmicos. En estos días, la gente recibe asistencia espiritual, lo que hace mucho más fácil sentir el mundo espiritual. Esto, a su vez, trae una tremenda oleada interna positiva. Así que resulta que toda persona que busca a Dios y sigue el camino espiritual que siente su alma, nunca se perderá esta oleada espiritual, esta celebración del espíritu, y pueden celebrar los días de las fiestas luminosas ellos mismos, sin intermediarios. Cuán sabiamente Dios arregla todo para nosotros. Según mis investigaciones, hay muchas más fiestas de la luz en un año que tinieblas. En otras palabras, el mundo espiritual ha hecho todo lo posible para proporcionar asistencia espiritual adicional y poder a aquellos que realmente desean llegar a Dios. Dios, a su vez, respeta el derecho del individuo a elegir, y nosotros mismos elegimos si sentarnos en tinieblas o regocijarnos en la vida.